a ras del suelo, pastoreando. Eh, en general, para estas especies que están a campo, los momentos más activos de pastoreo son tempranito en la mañana, ¿no? En la salida del sol y al atardecer, coincidiendo siempre con las horas más frescas, pues, ¿no? Entonces incluso en bovinos, si uno en los comederos le pone en la noche, ellos comen porque ahí se sienten más a gusto, ¿no? Con el menos sol, ¿no? Incluso los parásitos, ¿no? Que de día no lo dejan comer, en la noche ya descansan de eso. Y si tienen comida, ellos comen, ¿no? Entonces existen también dentro de las especies variaciones raciales, ¿no? En los patrones de consumo a pastoreo. No es lo mismo las vacas lecheras, ¿no? Traídas de otras latitudes, de climas fríos, etcétera, versus el ganado cebú que tenemos, ¿no? En el trópico. Entonces los patrones raciales marcan serias diferencias también. Ustedes ven ganado indiano en el día y ellos como que el sol más bien les gusta, ¿no? Van y ven las vacas lecheras y les están buscando sombra o buscando un atajado donde meterse para refrescar, ¿no? En lugar de comer. Entonces también hay diferencia. Eh, Estos rumiantes son bastante selectivos, ¿no? Eh, Cuando ellos van caminando, ¿por qué es que caminan tanto ahí buscando? Porque emplean la vista. Una vez sienten que es atractivo a la vista, viene la segunda parte, el olfato, ¿no? Y luego que se acercan a comer el gusto, pues, ¿no? Incluso dentro de eso el tacto, ¿no? Para seleccionar el bocado, porque a veces hay forrajeras que tienen ciertas espinas, ¿no? O son muy ásperas. Entonces, ahí la conducta para ingerir alimentos varía de un pasto a otro, ¿no? Ustedes ven en este pasto comparado con este otro, no. La morfología de las pasturas también es determinante para la cantidad que ellos van a ingerir, ¿no? Entonces es bastante selectivo el rumiante, el bovino más que todo. Bien, vamos a ver algunas variables de consumo, ¿no? En rumiante. ¿Qué cosas están ahí en juego, como decimos, ¿no? Uno, de parte del animal. Dos, el ambiente. Y tres, el alimento en sí. Entonces son tres cosas completamente diferentes la una de la otra. Van interrelacionadas, pero cada uno es independiente, ¿no? Entonces ahí vemos variables como el tiempo del pastoreo, el tamaño del bocado, la ingestión de pasto por bocado, ¿no? Cuánto pasto meten por cada bocado, el número total de bocados por día, y todo eso desemboca en una tasa de ingestión diaria, ¿no? Y esto está en mucha relación, hablábamos antes, con las características físicas del forraje. Si el animal puede llegar a ese forraje, si es bastante accesible, si al animal le gusta, lo que decíamos, ¿no? Su sabor, su olor, su textura, cómo es ese pasto, si antes lo comieron, no lo comieron, ¿no? A veces uno de una variedad forrajera a otra cambia y el animal ese día deja de comer hasta tener nueva experiencia con el nuevo pasto. Así sea un pasto más tierno, más bueno. Entonces, la cantidad ingerida que va en relación al estado fisiológico del animal y por supuesto también a lo que nos rinde la pastura, ¿no? Cuando hablamos del ambiente, mucho tiene que ver la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiación solar, la velocidad del viento. Y nosotros, si bien hablamos de rumiante, pero a todas las especies afecta, lo sentimos nosotros, ¿no? Ahora en estos días de bastante calor, no
siente uno en realidad esa sensación de tanta hambre, sino más bien sed, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando ya cuando es otoño, invierno, las condiciones medioambientales cambian, no es tanta la necesidad de agua, sino más bien de comida, ¿no? Más veces uno quiere comer. Y eso va en función a, decíamos, ¿no? A esta variable. Entonces, todo esto sumado tiene una influencia directa sobre la conducta alimentaria de rumiantes que están pastoreando. Tres, ¿no? Uno, en el animal, el ambiente, el medio ambiente, y otra, el alimento en sí. Dentro del ambiente también tenemos, ¿no? Cuando damos en confinamiento, si los comederos son suficientes, si también tiene agua, si puede llegar, si el espacio entre comederos, ¿no? Alcanza para todo. Ahí entra dentro de lo que es ambiente. Y estos animales, decíamos, son bastante exigentes, ¿no? Son selectivos. Mientras van pastoreando, van ellos mirando qué van a comer. Siempre buscan el forraje de mejor calidad. ¿Y cuál es el forraje de mejor calidad? El rebrote, pues, ¿no? Las puntitas son más tiernas, si bien tienen más agua, pero son más nutritivas, ¿no? Se digieren más rápido, entonces el animal nuevamente rápido siente hambre y vuelve a comer. Ellos van pastoreando la parte de arribita, ¿no? Una vez pasean todo, se acabaron todo, ya empiezan a comer lo que sigue, ¿no? Si es que no tienen más comida. Incluso cuando están en comedero, el animal mete los hocicos hacia adentro para revolver eso, buscando siempre lo que más le gusta, ¿no? Fíjense ustedes que así se comportan ellos. Pues siempre van buscando lo de mejor calidad, lo que tiene mejor digestibilidad, el alimento que es más nutritivo en términos de proteína, ¿no? Eso lo tienen incorporado ya, ¿no? Bien, cuando hablamos de la naturaleza propia de los animales, ¿no? Aquí hay varios factores que vamos a tocar. Cuando hablamos propiamente de los animales, al pastoreo ellos consumen generalmente gramíneas, ¿no? Hablando de principalmente bovinos. Consumidores intermedios como los ovinos, ¿no? Que pastorean del suelo y si tienen algún ramoneo también comen. Y cuando hablamos de caprinos, a ellos les gusta más eh, eh, lo que está arriba, les gusta ramonear, les gustan las malezas, los arbustos, los árboles, como vemos acá, ¿no? Miren, se pone de pie para buscar siempre las hojitas más tiernas, ¿no? No le apetece mucho estar con la cabeza agachada a los caprinos, es al revés. Y ustedes los ven subidos en los árboles, tienen una habilidad única para subirse a los árboles, ¿no? Y comer desde ahí lo que ellos quieren comer, siempre buscando el alimento más nutritivo, ¿no? No quiere decir que no pastorean también, si no tienen más, digamos, ellos, pero prefieren por hábito así ese tipo de consumo, ¿no? Entonces todo está en función a qué le dejamos de forraje en la época del año, ¿no? Cuando nosotros vemos ya en la otra parte, en la parte interna de los animales, ¿no? Mucho tiene que ver su estado fisiológico, su estado sanitario, la edad, experiencia previa con los mismos alimentos y por supuesto la genética. El estado fisiológico y el estado sanitario es bastante importante, ¿no? No es lo mismo hablar de una vaca que está seca, que no está dando leche, versus otra que está recién parida, ¿no? Esta recién parida, por supuesto que sus exigencias son mayores y su producción es alta, mucho más todavía. Entonces esta vaca va a comerse lo que pilla, como decimos, ¿no? No es lo mismo un animal enfermo versus otro que está completamente sano. La edad, por supuesto, son animales ya más pesados, comen más, ¿no? Por su peso en función a otros animales jóvenes.
la experiencia que habíamos hablado antes con la misma comida, los factores genéticos, ¿no? Vacas de leche, vacas de carne. Entonces, todo eso suma, ¿no? Para que el animal coma más o menos durante el día. Decíamos que hay características también propias del pasto o del forraje, y esto va asociado con la composición química. Eh, los forrajes que tienen mayor cantidad de fibra, o sea, mayor contenido de pared celular, tardan más tiempo en digerirse, ¿no? A nivel de tracto digestivo. Lo vamos a ver también más adelantito a fondo. Versus otro forraje que está tierno. Ese forraje tierno, el contenido de fibra es menor. Entonces el tiempo que está ahí dentro de la panza es mucho menor. Más rápido el animal hace digestión, más rápido el tracto digestivo queda vacío, entonces el animal vuelve a comer. Mucho tiene que ver en los factores antinutricionales en el pasto. Algunos tienen algunos taninos, ¿no? Y el animal lo siente rapidito, siente que le hace daño, siente que no le cae bien y no lo come o lo come muy poco, ¿no? Dentro de esos factores antinutricionales son las ligninas, decíamos, ¿no? Fenoles, taninos, alcaloides, saponina, incluso las plantas venenosas, ellos rapidito las distinguen, ¿no? Saben cuáles son las plantas que no deben comer y no las tocan. Pero si ustedes de otra parte traen animales, los meten acá y si hay plantas venenosas, no conocen y le plantan, ¿no? Y cuando uno acuerda es con sorpresa, con animales caídos, a veces animales muertos, abortos, etcétera. Mucho tiene que ver el estado fenológico de las plantas, si son plantas tiernas, maduras, ¿no? La morfología también de las mismas plantas, si son accesibles, si hay bastante pasto, si hay zonas donde está pelado o está cubierto con pasto, ¿no? Entonces, ¿cómo están distribuidas las pasturas? Cuando hablamos de accesibilidad, vemos a veces que hay una excesiva cantidad de animales por lote o por espacio. Rápido se lo acaban el pasto. Hay una competición, ¿no? ¿Cómo son las plantas? Si está bastante bien cubierto de forrajeras ese potrero. Si tienen agua ahí cerca, porque ellos pueden tener la comida que quieran, pero si tienen sed no comen o comen muy poco. ¿Qué otro manejo le damos? Si hay suplementos, si no hay suplementos, el espacio que hablábamos antes de comedero, cuánto tiempo les dura el alimento ahí, cuando no es suficiente, al rapidingo se lo acaban, pues, ¿no? Pero a veces queda ahí a voluntad. Y esto va con el espacio de comedero, competencia entre animales por el alimento. Siempre los más dominantes van a tener la posibilidad de mayor consumo que los otros animales, ¿no? Bien, entonces, pasando ya a características propias de los animales, debemos hablar de la regulación del consumo de alimentos. Entonces, estos animales consumen para satisfacer su requerimiento de energía. Eso es lo que ellos buscan, satisfacer su requerimiento, dependiendo de su estado fisiológico, por supuesto, y su etapa dentro de lo que es su vida, ¿no? Y para eso hay mecanismos, pues, ¿no? Que hay ciertas teorías. Y es fundamental este de acá. La homeostasis es un fenómeno de autorregulación. Pero para esa autorregulación hay una serie de fenómenos que ocurren, ¿no? Para que el animal le dé hambre o le dé o se sienta lleno, ¿no? Entonces esto está regulado, decíamos, por el sistema nervioso central. Si ustedes se recuerdan, ya vieron seguramente en fisiología, es una pequeña glándula allá arriba en el cerebro, ¿no? En la silla turca, como se dice, en el hipotálamo. Ahí está el centro de saciedad y el centro de hambre. Entonces a ella confieren señales de tipo físico, de tipo químico.
que vienen conectados básicamente a través del sistema nervioso eh, autónomo, ya que ellos se gobiernan, que ellos se rigen. Entonces decíamos, estas señales son de tipo nerviosa, humorales y una combinación de ellas, ¿no? Que van y vienen. Señales de tipo nerviosa que están, nervios que están localizados a lo largo principalmente del tracto digestivo, ¿no? Y ciertas glándulas y que confieren acá para que les dé hambre o para que dejen de comer, ¿ya? Entonces el hipotálamo es el que gobierna todo y está básicamente allá en el cerebro. Ustedes van a ver, eh, para complementar ahí en el texto o en otro material, definiciones de hambre, de apetito, de saciedad y qué diferencia hay entre el apetito y el hambre. No es para presentar, ¿no? Solamente para complementar a lo que vamos hablando y ustedes puedan complementar, decíamos, no para presentarlo. Entonces en este animal hay esa regulación del consumo, hay mecanismos de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Para satisfacer, decíamos, los requerimientos de los animales. De corto plazo es en el diario y de largo es con el tiempo ya, ¿no? La suma de días, vamos a llamarlo así. Entonces la regulación del consumo es multifactorial, donde vienen las características del animal desde el punto de vista genético, capacidad del tracto digestivo, requerimiento de nutrientes, cómo es el alimento desde el punto de vista físico y químico. Hay otros factores propios de la naturaleza, ¿no? El clima, la tierra y la salud del animal, aparte de los factores sociales, es decir, de la comunidad de animales, ¿no? Hay también animales que no toleran a otros nuevos y les pegan y los sacan, ¿no? Existe ese comportamiento. Entonces, fundamental la regulación del consumo porque le permite al animal estar siempre en un balance adecuado de nutrientes, de acuerdo a lo que necesita. Por eso es que se autorregulan, vamos a llamarlo así, ¿no? Cuando este alimento es insuficiente, los animales van a estar con hambre, pues, ¿no? Prácticamente permanentemente. Pero cuando están con alimento a voluntad, estos animales comen y activan el centro de la saciedad, ¿no? Por receptores que están a lo largo del tracto digestivo, indican que el animal está lleno, se activan esos receptores, pasan la señal al cerebro, ¿no? Allá al hipotálamo. Entonces, eso hace de que pare de comer, ¿no? Tanto para hambre como para lleno, el animal es por medio de estos receptores que están localizados a lo largo del tracto digestivo principalmente, ¿no? Aparte del tema de los neuroreceptores, hay otros metabolitos también que se van produciendo, eh, que llegan hasta el hipotálamo para hacer que el animal coma o deje de comer. Entonces hay varios mecanismos de comportamiento que ya hablamos antes. Hay mecanismos nerviosos, lo que decíamos, todos los receptores que están a lo largo del tracto. Y hay mecanismos metabólicos, ¿no? Donde eh, se liberan péptidos, ¿no? Hormonas que van, decíamos, hasta el cerebro produciendo una señal de saciedad. Como cuando uno puede tener hambre, por ejemplo, ¿no? Pero agarra y le planta un postre sin haber comido, digamos, antes, ¿no? Entonces, para uno deja de comer ese postre porque está muy dulce, ¿no? Se empalagó, como decimos, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de sensación para, pero no es de saciedad, pero para dejar de comer, deja de comer, pero no por saciedad, sino que porque se empalagó, ¿no? Entonces, esa es otra manera de cómo activar allá en cerebro ese estado para que deje de comer. Entonces, todos estos mecanismos de tipo nervioso, metabólico, son los que gobiernan esa autorregulación de parte de los animales. Bien, entonces esta segunda parte la vamos a, la vamos a ver el próximo miércoles, porque ahorita prácticamente estamos con un par de minutos que nos quedan para poder
recibir alguna inquietud, alguna pregunta que ustedes tengan. Adelante, jóvenes, los escucho. Pero entonces, doctor, el que controla es el sistema nervioso central y el hipotálamo, ¿no, doctor? Del hambre y la saciedad. Exacto, todo es gobernado por el sistema nervioso central, ¿no? La glándula, el hipotálamo que está allá en la silla turca. Ese hipotálamo es una glándula que regula no solamente la parte de ingestión y saciedad, sino también toda la parte de producción de hormonas reproductivas, ¿no? Entonces es fundamental el funcionar de esta glándula. Y decíamos por el comer o el sentir hambre o el dejar de comer, es justamente por los receptores que hay localizados a nivel de intestino. Algunos receptores desde el punto de vista físico, donde ya se llena, se distiende el estómago en este caso, y ahí para de comer, y otros de tipo químico, ¿no? Donde participan mucho los niveles de glucosa, que en la próxima clase vamos a tocar esa parte neuroquímica, ¿no? Pero es el hipotálamo el que gobierna ese mecanismo de comer o dejar de comer. Ya, doctor. Es el que produce la sensación de hambre, de sed, digamos, ¿no? O sea, para que el animal, Exactamente. digamos, sepa que tiene que alimentarse. Correcto, ahí es donde se gobierna y eso es sistema nervioso autónomo, ¿no? No es porque uno se concentre por decir en la persona y quiero que me dé hambre, ¿no? No es así, ¿no? Sino que es una sensación gobernada por el sistema nervioso autónomo, ¿no? El simpático, parasimpático. No es algo que Tal- escuché, creo que se le llama también estímulo innato, creo que está dentro de los genes del animal, digamos, lo que sabe lo que tiene que hacer, digamos. Correcto, hablábamos de que participa mucho la parte genética, ¿no? Entonces, porque por genética hay animales que consumen más materia seca que otros, por genética, y lo mismo ocurre en las personas, pues donde decimos, vemos unas personas flaquingas y se comen un buey, como decimos, ¿no? Y no engordan, entonces genéticamente ellos están diseñados así para comer bastante y, y, y no mostrarlo desde el punto de vista de la apariencia física. Lo mismo, exactamente lo mismo en animales. Hay unos que sí, como dicen, se dedican a comer, agachan la cabeza y no paran de comer, y hay otros que más normales que comen y paran de comer, ¿no? Entonces eso hay en los animales, hay en las personas y es justamente gobernado por el sistema nervioso. Doctor, ¿y eso no se lo puede corregir? Es muy complicado eso, ¿no? En términos de los animales, a nosotros nos interesa que los animales coman, ¿no? Porque nos traduce en mayor conversión, ¿no? Más rápido los animales están listos para el mercado, o si comen más, produce más leche. En las personas, bueno, hay